Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes a todos, jóvenes. La red se me puso un poco lenta, no me permitía ingresar, pero ya estoy aquí, ya estoy aquí. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes. Vamos a empezar entonces con la clase de trigonometría. ¿Listos, jóvenes? Nos ubicamos entonces en su librito de trigonometría. Saludos a todos los que han ingresado recién. Saludos a ver quién veo por ahí. Lincoln. Saludos, Isaac, a todos, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Jean Paul, ahí está Estefano, muy bien, saludos a todos jóvenes. Empecemos entonces, empecemos. A ver, por acá. Su libro de trigonometría, estamos en el tema de resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Resolución de triángulos oblicuángulos. Se ubican ahí jóvenes en su libro de trigonometría. Listo, listo, todos se ubican acá, tengo la página 38, a ver, ¿me confirman ustedes? Nosotros empezamos desde la 39 a la 40. 39, listo, ok, muy bien. Página 39 entonces, jóvenes. El tema es resolución de triángulos oblicuángulos. Muy bien. A ver, pero antes de entrar a este tema, antes de entrar al tema, ¿qué cosa significa resolver un triángulo oblicuángulo? Nosotros hemos trabajado ya en resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué cosa era resolver un triángulo rectángulo? Algo parecido. ¿Qué cosa es resolver un triángulo oblicuángulo? Pero primero identificamos ¿a qué se le llaman o quiénes son los triángulos oblicuángulos? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿A qué le llamamos triángulos oblicuángulos? ¿Qué cosa es un triángulo oblicuángulo? A los que no tienen ángulo recto. Ok, exacto. Un triángulo es oblicuángulo aquel que no tiene en su interior un ángulo recto, porque el que tiene un ángulo recto se le llama triángulo rectángulo. Los demás son triángulos oblicuángulos. Muy bien. Y dentro de los oblicuángulos hay dos tipos. Hay de dos tipos. ¿Cuáles son esos triángulos oblicuángulos? Si no es triángulo rectángulo, ¿cuáles son los otros dos tipos? ¿Se acuerdan? De acuerdo a sus ángulos. Era el triángulo. Isósceles. Ya, pero isósceles se llama porque tiene dos lados iguales, ¿cierto? De acuerdo a sus lados se llama isósceles. Acutángulo, muy bien, ahí está. ¿Y el otro? ¿El otro era? Obtusángulo. Obtusángulo, muy bien, claro. Obtusángulo. De acuerdo a sus ángulos es el triángulo acutángulo y el triángulo oblicuángulo, perdón, obtusángulo. Ellos son los dos, esos dos triángulos son los triángulos Buenas tardes, oblicuángulo. Buenas tardes, Alessandra, buenas tardes. Muy bien, entonces ya hemos reconocido quiénes son los triángulos oblicuángulos, son los acutángulos y los obtusángulos. Muy bien. Y los rectángulos no lo son, obviamente son contrarios a los oblicuángulos. Ahora, ¿y qué significa resolver? Porque dice resolución. Resolver un triángulo oblicuángulo, como cualquier triángulo, es conocer sus 6 elementos. ¿Cuáles son los 6 elementos de un triángulo cualquiera? A ver, un triángulo tiene 6 elementos. ¿Cuáles son los 6 elementos de un triángulo? Sus 3 ángulos y sus 3 lados. Exacto. Los elementos de un triángulo cualquiera son sus 3 ángulos y sus 3 lados. Entonces, resolver un triángulo oblicuángulo es calcular todos sus elementos. ¿Ok? Muy bien. Y para poder calcular o resolver un triángulo oblicuángulo, nos valemos de tres teoremas. ¿Está bien? ¿Y cuáles son los teoremas? Teorema de los senos, teorema de los cosenos y teorema de las proyecciones. Aunque también tengo otro teorema, teorema de las tangentes, pero lo vamos a ver conforme desarrollemos los problemas. ¿Está bien? Y vamos a explicar cada uno de los teoremas que vamos a utilizar para desarrollar los problemas de este tema que es resolución de triángulos oblicuángulos. Todo parte de acá, aquí. Voy a agrandar esta figurita. Dime, te escucho. Disculpe, ¿me podría decir la página? 39. Página 39, su libro de trigonometría. Muy bien. Listo. Ya, gracias, profe. Ok, listo. Primer teorema. El teorema de los senos. Conocidos antiguamente como ley de senos, ¿cierto? Ley de senos. Aquí es conocido como teorema de los senos. ¿Por qué? Porque es demostrable, ¿cierto? Los teoremas son demostrables. Muy bien. A ver.
¿Qué me dice el teorema? Vamos a leer acá el enunciado. Dice, en todo triángulo se cumple que sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos en el cual se oponen, siendo la constante proporcionalidad el diámetro de la circunferencia circunscrita a dicho triángulo. Ok, entonces por acá, miren, tenemos, lo explico para que quede más claro, tenemos por acá el triángulo ABC que está inscrito a esta circunferencia. ¿Cierto? Podemos decirlo de dos maneras, mira, el triángulo está inscrito, ¿cierto?, a la circunferencia, o la circunferencia está circunscrita al triángulo. Circunscrita quiere decir que va fuera, inscrito quiere decir que va dentro. De dos maneras podemos nombrar a esa figurita. Tengo entonces el triángulo ABC, que está dibujado, está inscrito dentro de esta circunferencia, cuyos lados son, o cuyos vértices son ABC. Y se acuerdan ustedes, al vértice A se opone A minúscula, al vértice B se opone B minúscula, y al vértice C se opone C minúscula. Ahora, tenemos por acá a este radio. La distancia del centro de la circunferencia a un punto de la circunferencia se le conoce como radio. Pero para esta figura, como la circunferencia está circunscrita al triángulo, a ese radio lo conocemos como, a esa R, lo conocemos como circunradio. ¿Está bien? No lo olviden, circunradio. Ahí está, circunradio. Listo. El teorema me dice que cada uno de sus lados, por ejemplo, el lado A es proporcional ¿a quién? Al seno del ángulo opuesto. Aquí está el lado A, proporcional al seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto? El ángulo que va al frente. El ángulo A. O sea, el lado A minúscula es proporcional ¿a quién? Al seno de su ángulo opuesto. Y también esto es proporcional o es igual al otro lado. El lado B, ¿cierto?, sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto del lado B? Sería seno de B. Y a su vez, el lado C es proporcional al seno de su ángulo opuesto. El ángulo opuesto sería C. Aquí está, mira. Exacto. Pero para poder reconocerlo sería A sobre el seno del ángulo opuesto, que es A, este es proporcional al otro lado B sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Dónde está B? Seno del ángulo opuesto, seno de B. Y esto es igual al lado C sobre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto del lado C es C mayúscula. Ahí está. Pero me dice que todo esto es igual a una constante de proporcionalidad. Aquí me dice. 2R. Exacto, al diámetro, profesor. Y el 2R. diámetro es 2 veces el radio. Ahí está. El diámetro es 2 veces el radio. Muy bien. Y de acá se puede reducir o de repente podemos despejar. Supongamos que yo quiero calcular el lado A. Miren, el lado A. Y si quiero calcular el lado A, atentos ahí, miren, despejamos. ¿A qué sería igual el lado A? A ver, me dicen ahí. 2R por seno de A. Diámetro por el seno del ángulo A. Exacto. Ese lado. Claro, de 2R por el seno de B, y el lado C sería 2R por el seno de C. Un momentito, jóvenes, que acá se está. Listo, ahora sí, ¿me escuchan? Listo, seguimos, jóvenes, seguimos. Hubo una pequeña intermitencia de la red. Vamos a continuar entonces. Les había dicho entonces que podíamos despejar, ¿cierto? De acá se puede despejar. Habíamos dicho claramente, si tenemos ahí la relación correcta, aquí mira, A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, es igual a C sobre seno de C, y eso es igual a la constante de proporcionalidad. Pero la constante es 2 veces el radio, ¿cierto? Y habíamos despejado A era igual, ¿a qué era igual? A 2R, ¿por quién? Por el seno de A. Por el seno de A. Y también B despejando, ¿a qué es igual a B? A 2R por el seno de B. Por el seno de B. Y luego C, también lo mismo, ¿cierto? 2R por el seno de
DC. de C. Ahí está. DC. Listo, profesor. Y también podemos igualar, mira, ustedes pueden igualar estos dos, mira de acá, de esta ecuación, se igualan los dos. ¿Y cómo se resuelve? Multiplicando cruzaditos, ¿cierto? Tendríamos A por seno de B es igual a ¿quién? A B por seno De A. de A. Y lo mismo podría ser por acá, dependiendo de los datos que tengamos, ¿cierto? Vamos a utilizar, acá podemos multiplicar cruzadito, mira, B por seno de C es igual a C por seno de B. Muy bien, así se van a utilizar la formulita. ¿Y cuándo se utiliza esa fórmula, el teorema de los senos? Cuando tienen ustedes un triángulo, tienen por acá de repente un ángulo conocido, otro ángulo conocido, y aquí tienen un lado y una X. Cuando tengan los datos que se cruzan, miren la información que se cruza, ahí van a usar, ¿qué cosa? El teorema de los senos. ¿Está bien? El teorema de los senos. Muy bien, vamos a continuar con el segundo teorema porque quiero que reconozcan cada uno de estos teoremas. Ahí está. Luego tenemos el teorema de los cosenos. Ajá. También conocido como ley de cosenos. Borro por acá. Listo. ¿Qué me dice ese teorema? Por acá siempre en la parte del enunciado. Dice, en todo triángulo se cumple que el cuadrado de un lado, aquí tengo el triángulo ABC, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de los mismos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Allá, miren, supongamos que escojo, por acá, escojo el lado A. Ese lado A, por acá lo voy a anotar, ese lado A elevado al cuadrado es igual, me dice, si escogí el lado A, ¿a qué es igual? Es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Si escogí el lado A, ¿quiénes serían los otros dos? Los otros dos serían B y C. B más C, B cada y uno al C. cuadrado, ¿cierto? Cada uno al cuadrado. ¿Qué más me dice? Menos el doble producto de ¿quién? De estos mismos lados, o sea, de B por C. Y multiplicado, dice, ¿por quién? Por el coseno del ángulo que forman. El coseno del ángulo que forma B y C. ¿Dónde está B y C? Acá está, mira, B y C. ¿El coseno de qué ángulo? Del ángulo A. Sería Del el ángulo A. coseno del ángulo A. No te olvides que cuando utilizas por acá, mira, si utilizas el lado A, ¿cierto? El coseno del ángulo siempre va a ser el que está al frente, el opuesto, ¿cierto? Mira, coseno, si utilizas el lado A, va a ser el coseno de A. Si utilizas el lado B, va a ser el coseno de B. Para cada uno es la misma formulita. Si utilizo el lado B al cuadrado, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de los otros dos, de A y C, menos el doble producto de dichos lados, de A por C. ¿Por quién? Por el coseno de quién? Del ángulo que forman los dos lados. De A y C, ¿qué ángulo forman? B. Ahí está. Y si cogen el lado del tercer lado, lo mismo. El lado C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Ahí B al cuadrado, ¿cierto? Menos el doble producto de dichos lados, de A por B, por el coseno del ángulo que forman dichos lados, de A y B, coseno de C. Eso es la ley o el teorema de los cosenos. Cuando se emplea, también obviamente cuando conoce los ángulos y los lados correspondientes. Vamos a ver en la aplicación. Y el siguiente teorema, atentos a este teorema, teorema de las proyecciones. Borro todo esto, a ver. ¿Por qué se le llama proyecciones? ¿Ustedes se acuerdan, jóvenes? ¿Se acuerdan qué cosa es una proyección? A ver, ¿se acuerdan? Para que lo vean mejor, lo vimos en relaciones métricas, qué cosa era una proyección. A ver, voy a dibujarlo por acá para que se entienda mejor. Por acá voy a dibujar ese triangulito. Por acá, ahí está. Por acá tengo el triangulito. Muy bien. Ahí está. Ese triangulito. El triángulo ABC. Muy bien, por acá voy a colocar ABC. Miren, a ver, ahí está. Tengo el triángulo ABC. Supongamos que yo quiero calcular, vamos a colocar los lados a cada uno. Vértice A, A minúscula. Vértice B, B minúscula. Vértice C, C minúscula. Profesor, supongamos que yo quiero calcular el lado BC. ¿Listo? ¿Qué me dice el teorema de las proyecciones? Atentos.
Acá me dice, en todo triángulo se cumple que un lado, cualquiera de ellos, en este caso B, es igual a la suma de los productos de cada uno de los otros lados, ¿cierto? Con el coseno del ángulo que forman con el primer lado. Profesor, ¿qué es eso? Ajá. Primero lo interpretamos de dónde sale. Atentos. Como me habla de proyecciones, ¿cierto? Yo voy a trazar acá, desde el vértice superior, miren, desde el vértice superior voy a trazar una perpendicular. ¿Listo? Miren, miren. Tracé una perpendicular. Atentos acá. Y formé un ángulo de 90 grados para ambos lados. ¿Listo? Ahora, ¿ustedes se acuerdan de algo? Me acuerdo, profesor, cuando vimos proyecciones, habíamos trabajado en lo que es relaciones métricas en un triángulo rectángulo y habían las proyecciones, ¿cierto? Profesor, la proyección de este lado A era la sombrita de acá. Aquí sería la proyección de A. Y la proyección de C sería esta sombrita, la proyección de C. O sea, profesor, este pedacito es la proyección ¿de quién? De C. Y este pedacito es la proyección ¿de quién? La proyección de A. Profesor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo calculo esa proyección? Atentos. Observen, jóvenes. Miren, aquí yo tengo el ángulo A, ¿cierto? Tengo el ángulo A. Profesor, 90 grados. Miren, este es mi ángulo conocido A, lado conocido C. ¿Cómo calcularía en función, aplicando un poquito de lo que ya hemos visto, razones trigonométricas, en este triángulo rectángulo? A 90 grados se opone la hipotenusa. ¿Te acuerdas? Aplicando lado desconocido y lado conocido. Profesor, ¿cómo se calcula este lado de acá? ¿Te acuerdas cómo se calcula? Si conozco la hipotenusa, miren, conozco la hipotenusa, y con respecto a, este es el cateto adyacente. Este es el cateto adyacente. ¿Cuánto valdría? A ver, voy a ponerle X. ¿Cuánto valdría ese lado? ¿Se acuerdan? Lado desconocido X sobre el lado conocido C. ¿Qué razón trigonométrica será? A ver, ¿te acuerdas? X que viene a ser Coseno. exacto, con respecto al ángulo A, X es el cateto adyacente Coseno. sobre hipotenusa, sería coseno, ¿cierto? Profesor, este lado valdría, ¿cuánto valdría? Valdría, a ver, coseno de ese ángulo A. Pero si despejas X, ¿cuánto valdría X entonces? X valdría C por coseno de A. C por coseno de A. De A. Ah, ya, profesor, Coseno esa es la de A. proyección. Lo mismo puedo hacer para el otro lado. Acá le voy a poner Y. Miren, Y. Y si tengo Y, diremos lo mismo. Y sobre A. ¿Qué razón trigonométrica es? Pero con respecto ahora al ángulo C. ¿Qué razón sería? A ver. Adyacente sobre, mira, Coseno también. sería también coseno, pero ¿de quién? Del ángulo C. Hipotenusa coseno de Entonces, C. esta proyección valdría, ¿cuánto valdría? Valdría A, ¿por quién? Por A por coseno. Coseno coseno de de C. Coseno de C. ¿Cierto? Lo que quiero que entiendan con esto es cómo se obtiene ese dato. Luego vamos a ver la forma práctica. Miren, profesor, entonces ya tengo el lado B, miren, por acá. El lado B. ¿Cuánto valdría el lado B, profesor? ¿La suma de todos los pedacitos o no? ¿Qué dicen? Sí. La suma de todos los pedacitos. Sí. B valdría C por coseno de A más ¿quién? A por Por coseno de Por coseno de A. C sería, mira. C por De C, coseno de sí. A más Sí, sí. A por Por coseno de coseno C. de C. Coseno de A. Eso vale B, profesor. Y acá está, mira, B. Es lo mismo, no, mira, observa. A coseno de C, aquí está, A coseno de C más C coseno de A. Ah, ya, profesor, así es. Así es. Así se obtiene esa formulita. Pero ¿cómo lo usamos? Atentos. En la forma práctica, por acá voy a hacerme espacio acá. Eso se obtiene con las razones trigonométricas, ¿cierto? Miren, atentos. Si yo quiero calcular, miren este triangulito, yo quiero calcular de repente el lado A. Empecemos con el lado A. El lado A, en la forma práctica, para que capten la formulita, el lado A, ¿cómo es el teorema de las proyecciones? El lado A, aquí estoy el lado A, es igual a la suma de los otros dos lados. ¿Quiénes son los otros dos lados? ¿Los otros dos lados quiénes son? B más C y B. B más C. La suma de los otros lados. Más B. Multiplicado por quién, profesor? Por el coseno cada uno, multiplicado por el coseno cada uno. ¿De quién? ¿De quién, profesor? De sus ángulos opuestos. O sea, miren, si acá es B,
acá sería el ángulo B. Si acá es C, acá sería el ángulo C. Sí. Sí. Ajá, así vamos a interpretarlo mejor. El lado A es igual a la suma de los otros dos lados, o sea, B más C, suma, multiplicado por el coseno. ¿El coseno de quién? Si aquí tengo, el coseno sería del otro, de C. Y aquí tengo de C, sería el coseno de B. Así cada uno de ellos, mira, si quiero el lado B, ¿a qué es igual? A la suma de los otros dos lados, A más C. ¿Por quién? Por el coseno de C y por el coseno de A. Y si quiero el lado C, la suma de los otros dos, A más B, ahí está, por el coseno. ¿El coseno de quién? De B, por el coseno de quién? De A. ¿Cierto? Se cruzan uno de cada uno. Así vamos a interpretar entonces, ¿qué cosa? El teorema de las proyecciones. Muy bien, anoten esta figurita cómo se obtiene ese teorema, porque es bastante aplicativo ese teorema de las proyecciones. Completen la figurita y ahora sí nos pasamos al desarrollo de los problemas. Muy bien, tomando en cuenta que el teorema de los senos, el teorema de los cosenos y el teorema de las proyecciones. El teorema de las proyecciones. Muy bien, ¿lo tienen en mente eso? Vamos a pasar entonces al desarrollo de los problemas. Grafíquenme este triangulito, cómo se han obtenido esas proyecciones. Recordamos que las proyecciones son las sombritas que se forman. Muy bien, Rosa. A ver, los demás lo tenemos ya. Esos teoremas son importantes, jóvenes, para poder desarrollar los problemas. El teorema de los senos quiere decir que cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto, ¿cierto? Y el teorema de los cosenos me dice que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman dichos lados. ¿Ok? Y el teorema de las proyecciones, que lo mencioné hace un momento, uno de sus lados es igual a la suma de los otros dos, pero cada uno de esos lados multiplicado por el coseno del otro ángulo, el coseno del otro ángulo, ¿cierto? O sea, si aquí tengo B por el coseno de ¿quién? El coseno de C. Y si aquí tengo C por el coseno del otro, de B. Muy bien, listo. Con eso, ahora sí pasamos al problema número 1. ¿Ya lo tienen? ¿Lo subo ya? A ver. ¿Listo? Muy bien. Pasamos entonces. Acá hay algunos problemitas resueltos que ustedes se pueden guiar, lo pueden ver con calma eso en su librito y paso por acá de frente al desarrollo. Aquí estamos. Listo. Borramos por acá. Nos hacemos un poco de espacio. Listo. Aquí estamos. Vamos a hacernos espacio para dibujarlo. Listo. A ver, por acá me dice. A ver, listo. En un triángulo ABC, A sobre 5 es igual a B sobre 7 es igual a C sobre 8. Calcular el coseno del mayor ángulo agudo. Pero vamos a dibujar nuestro triangulito. Como siempre, dibujamos por acá nuestro triangulito. Aquí está. Listo. El triángulo ABC me dice. Vamos a ubicar ese triangulito. Triángulo ABC. Listo. Y sabemos nosotros de que a cada vértice del triángulo, si acá es el ángulo A, se opone el lado A minúscula, ¿cierto? Al vértice B, también B minúscula, y al vértice C, también sería C C minúscula. minúscula. Listo, profesor. Pero como me da una proporción, ahí miren, me da una proporción. Me dice de que en un triángulo ABC se cumple de que A sobre 5 es igual a B sobre 7 es igual a C sobre 8. Y esto es igual a la constante proporcionalidad, K, ¿cierto? No confundamos con el diámetro, porque acá no es proporcional cuando tiene los senos de sus ángulos. Acá solamente es una proporción. Es igual a K. Entonces, ¿cuánto valdría A? Me dicen ahí, A valdría 5K. A valdría 5K. Muy bien. B valdría 7K. 7K, tienes razón, muy bien, 7K. B valdría 7K, vamos a colocarlo. Y C 8K.
Muy bien. De 8K. Y C valdría 8K. 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 ¿Pero qué me está pidiendo? Calcula el coseno ¿de quién? Del mayor ángulo agudo. ¿Quién es el mayor ángulo agudo, jóvenes? ¿A, B o C? C. C, por supuesto, C. Voy a ponerle alfa. Allá. Me pide entonces calcular ¿qué cosa? El coseno de alfa. ¿Por qué alfa es el mayor? ¿Se acuerdan? ¿Sí lo saben? Está opuesto a 8K. Exacto, porque tiene opuesto a quién, al mayor lado. A mayor lado, mayor ángulo. A menor lado, menor ángulo. O viceversa, ¿cierto? A menor ángulo, menor lado, ¿cierto? Y a mayor ángulo, mayor lado. Listo, vamos a calcular coseno de alfa. A ver, intuyan, ¿cuál de los tres teoremas que hemos visto creen ustedes que se puede utilizar para el problema número 1? Si me está pidiendo coseno de alfa. A ver. ¿No te escuché, Alison? El teorema de los cosenos. De los cosenos. Claro, cosenos. ¿Por qué, profesor? Porque tengo como dato, ¿cierto? Un coseno. Me está pidiendo calcular el coseno, ¿cierto? Muy bien. Ahí tengo el coseno, profesor, y puedo reemplazarlo. A ver, como me está pidiendo el coseno de alfa, yo me centro en el lado que va al frente, o sea, C. Entonces, podría decir lo siguiente. Podría decir de que C al cuadrado, ¿a qué era igual, se acuerdan? Aplicando, pero vamos a colocar por acá el teorema. ¿Qué teorema era? Teorema de los... De los cosenos. Muy bien, teorema de los cosenos. De los cosenos. Muy bien. Cosenos. Ahí está. Listo, entonces diremos, C al cuadrado es igual a la suma ¿de quién era? De los De los lados. cuadrado de los otros dos, ¿cierto? El teorema de los cosenos. Ese lado C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto ¿de quién? De dichos lados. A por O sea, B. de A por B. A por Multiplicado B. por el coseno del ángulo que forman dichos lados. A y B, ¿qué ángulo forman? A y B, ¿qué ángulo forman? A y B, ¿qué ángulo forman? Forman el ángulo Alfa. alfa. Y justamente esta es mi incógnita, ¿cierto? Coseno de alfa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente desarrollar. ¿Conocemos cuánto vale C? Por supuesto, ¿cuánto vale C? ¿Se vale? 8, 8K. 8K elevado al 8K cuadrado. Esto es igual a A. ¿Cuánto vale A? Lo conocemos. 5 5K al cuadrado. también elevado al 5K cuadrado. Más B. ¿Cuánto vale B? cuadrado. 7K al cuadrado. Muy bien, 7K al cuadrado. Al Menos cuadrado. 2 veces A. ¿Cuánto vale A? Lo conocemos. 5K. Por B. ¿Cuánto vale B? 5K por 8K. 7K. No, 7K. Ajá. Uy. Ah, ya, tiene razón. 7K. 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 Borramos por acá. Ahí está. 7K. 5K por 7K. Por 7K. Y multiplicado por el coseno Por el coseno de alfa. de alfa. Listo. Y acá ya lo sacamos ya. Acá ya va a salir. A ver, acá 8 al cuadrado. A ver, de una vez lo sacamos ahí. 64K al cuadrado. 64K cuadrado. 64K cuadrado es igual a 25 5K al cuadrado. Más 49K. más 49 49K al cuadrado. menos, acá multipliquen esto, sería ¿cuánto? 5 por 2, 10 por 7. 2 por 5, 10 por 7. 70K. 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 70K cuadrado. Claro, porque mira, K por K, K cuadrado. Al Por cuadrado. el coseno de alfa. Listo. Profesor, ya va saliendo, miren, observen acá, observen. Profesor, pero aquí se está restando. Como este está restando 70K cuadrado por coseno de alfa, lo voy a pasar al primer miembro. Y nos quedaría positivo, ¿cierto? 70K cuadrado multiplicado ¿por quién? Por el coseno de alfa. De alfa. Listo, claro, todo esto es uno solo, es un factor. Como estaba restando acá, pasa a sumar al otro miembro. Y 64K cuadrado, como estaba con positivo, pasa con Negativo. aquí. ¿Cuánto es 25K cuadrado más 49K cuadrado? ¿Lo puedo sumar? Sí. ¿Cuánto es? 74K al cuadrado.
74K 74K cuadrado, ¿cierto? al cuadrado. Ajá, 74K cuadrado. Y sería menos, ¿quién pasaba a restar? Ahí lo tenían. ¿Pasaba a restar quién? 64K cuadrado. 64K cuadrado. Muy bien, ya salió ya. 70K cuadrado, multiplicado por el coseno de alfa, es igual, restan ahí, ¿nos quedó cuánto? 10K cuadrado. Muy bien, 10K 10K cuadrado, ¿cierto? Muy bien. cuadrado. Se puede simplificar, ¿cierto? Profesor, me queda 10K cuadrado con K cuadrado se van, mira. K cuadrado se va con K cuadrado. ¿Qué más se puede ir? Algo más se puede ir, ¿cierto? El 0. El cerito a la izquierda. Coseno El de alfa es cerito. igual a un séptimo. Exacto. Coseno de alfa Entonces, es igual a un séptimo. muy bien. Coseno de alfa, que es lo que me estaba pidiendo, coseno de alfa es igual a 1 sobre 7, un séptimo. Muy bien, así vamos a emplear, ¿cierto? Los teoremas ya sea de senos o de cosenos para poder desarrollar los problemas de resolución de triángulos oblicuángulos. Muy bien. Listo, completen ahí ese problemita. A ver si me da tiempo para uno más. Estamos en la hora, creo. Listo, completen, jóvenes, completen. Pero lo importante es que ya conocen entonces el teorema de los senos, el teorema de los cosenos y el teorema de las proyecciones. Eso vamos a utilizarlo en el desarrollo de los problemas que vienen más adelante. ¿Ok? Aquí estamos reconociendo los problemitas. Muy bien, jóvenes. Creo que por el día de hoy nos vamos a quedar ahí. Ya la próxima continuaremos con las clases. Y gracias a todos por su atención. Gracias a usted, profesor. Tenga buenas Gracias, chicos. La próxima clase continuamos. Se nos agotó el tiempo. Gracias a todos, jóvenes. Nos vemos hasta la Adiós, próxima. profesor. Cuídense, chicos. Cuídense, almuercen bien, aliméntense. Nos vemos. Hasta Hasta la luego. próxima. Hasta luego. Buen provecho con todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Camila. Nos vemos.